Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Hermanos y hermanas, paz a vosotros. Es un gusto saludarle, un servidor, Diácono Cruz Rodríguez, el cual tendrá el tema Los diezmos, ¿de quién son? Escritos por el hermano ministro Bulmaro González Hinojosa en el año 2003 del mes de octubre-noviembre del Heraldo de la Biblia. Y hoy analizaremos este tema doctrinal, que la cual recordaremos qué es el diezmo. El diezmo es la 10ª parte del salario de un jornalero, así como de todas sus ganancias. Esto se dedicó a usos sagrados. Varias naciones en la antigüedad lo practicaron y eran conocidos como los patriarcas del Antiguo Testamento. Génesis 14, 28 al 28. En la ley de Moisés se estableció sobre los frutos de la tierra y en los ganados. Levítico 27, versículo 30 al 33. Esto manifiesta que la 10ª parte de todos los medios que el hombre tiene para su sostenimiento, la 10ª parte es de Dios, el dueño de todo lo que poseemos. Este era entregado en su totalidad a los levitas para el mantenimiento de ellos y de sus familias. Los levitas son los descendientes de la tribu de Leví, quien no recibió heredad en la tierra prometida. Estos quedaron al cuidado del culto, los oficios ministeriales de la casa de Dios. Su herencia fueron los diezmos de las demás tribus. Cuán importante era para Israel cumplir con esta ley que bendecía tanto al dador como al que recibía. ¿Qué pasaría cuando no se cumpla? Segunda de Crónicas, capítulo 31, del 4 al 12, y Malaquías, capítulo 3, versículos 7 al 12. Tanto el rey como los profetas amonestaban al pueblo para que cumplieran con su deber. Algunas veces el pueblo de Dios obedecía y cumplían y eran bendecidos. Tanto el pueblo como los levitas que administraban en el templo a favor de la nación. El pago del diezmo continúa vigente en el tiempo de Cristo. Miremos Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 42. Carta a los Hebreos capítulo 7, versículos 5 al 10. El Señor Jesús nunca estuvo en contra de esta ley, sino recordamos aquellas palabras: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Después de esta información deseo que consideremos con detenimiento, porque en esto se relaciona en nuestros tiempos, ya que encontramos muchos que interpretan la palabra de Dios y tratan de evadir esta responsabilidad. ¿Por qué debemos diezmar? Primero, Abraham dio los diezmos a uno mayor. Se supone que tanto en edad como en autoridad era superior. Era rey sacerdote Melquisedec. Génesis 14, 18 al 20. Abraham, siendo el dueño de las promesas, cumplió con este mandamiento, reconociendo que la importancia que esto representa. ¿Quién era Melquisedec? Creemos que era el mayor o cabeza de la descendencia, pero él se identificaba como rey, sacerdote del Dios alto, y esto era el símbolo de Cristo. Y como cristianos, ¿qué somos de Abraham? Gálatas 3:29, capítulo 3, 6 al 9. La diferencia está obligada a obedecer las costumbres de su padre como familia. Segundo, en la ley de Moisés se ordenó dar los diezmos y primicias para el sostén
del ministerio sacerdotal, que se encargaba de los oficios religiosos. Los israelitas daban más del diezmo y tenían que llevar al templo. Deuteronomio 12, 5 al 6. Los que cumplían con este mandamiento, Dios los bendecía. Jesús recomendó hacer en su tiempo, sin olvidar el ser justos y misericordiosos. Por lo tanto, creemos que la iglesia primitiva estaba acostumbrada o sabía que esto era indispensable. ¿Y qué pasó a esta tal como Dios lo había mandado, tanto a los patriarcas como a la nación hebrea? Tercero, además de esto, ¿qué tenemos como muestra de amor en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se ha venido sosteniendo la obra del Señor, además de los diezmos? Inciso A, por medio de las ofrendas voluntarias. Inciso B, por medio de las ofrendas ordenadas. Inciso C, por medio de las ofrendas entre el creyente y Dios, como propuso en su corazón, 2 Corintios 9:7. Inciso D, por ofrendas ofrecidas con gozo. Dios ama al dador alegre. Inciso C, el dar es como sembrar. Inciso F, los obreros, pastores, son sostenidos así. 1 Corintios capítulo 9, en su versículo 13 y 14. Inciso G, por lo tanto la palabra de Dios nos enseña que el diezmo de Dios a Él le pertenece y no a nosotros. Cuando estemos convencidos que tenemos que cumplir con los diezmos y ofrendas, estaremos convencidos que debemos dar el diezmo que marca la ley. Dios ama al dador alegre. Bajo la economía de la era de gracia, se espera que todo creyente aporte con todo corazón bien dispuesto, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a ese dador alegre. El creyente exhortado a dar, no por una norma impuesta simplemente, sino presentándole el ejemplo de gracia del mismo Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Debemos saber que no es el diezmo del cristiano lo que corresponde al Señor, sino todo lo que tenemos, aún nuestro ser, pues que ha sido comprado por precio. 1 Corintios 6:20. Por lo tanto, debe ser un eficaz administrador de lo que Dios ha puesto en sus manos para que lo glorifique. Si tú retienes lo de Dios, estás reteniendo sus bendiciones que tanto hace falta en tu vida y en tu hogar. Un tema que podamos reflexionar. Le deseamos que ese tema, pequeño, breve, de la Escritura, pues nos haga recordar aquella responsabilidad que tenemos en la actualidad. Que Dios los bendiga y la paz de Dios sea con todos. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.